¿Cómo están, queridos hermanos? Dios los bendiga. Vamos a continuar con este estudio para nuestros grupos de crecimiento y hoy vamos a comenzar en este título que dice La importancia de la meditación. Y comienza con una definición acerca de lo que es la meditación. Dice, la meditación es una reflexión con oración, a fin de entender y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida y así vivir conforme a su voluntad. Es una muy buena definición acerca de lo que es la meditación. Y lo primero que debemos ver acerca de esta definición es que la misma nos presenta cuál es el fin de la meditación. Aquí dice que la meditación dice que es a fin de entender y aplicar la palabra de Dios. Muchas veces ante la palabra de Dios tomamos una postura de querer ser convencidos, una postura desde la duda, o bien reflexionamos y nos quedamos conforme, pero sin aplicarla. Solamente reconocemos que es una gran verdad, pero no la aplicamos. O simplemente estamos leyéndola y viendo de que nos convenza o de que nos quite de duda. Pero el fin es entenderla y aplicarla y así vivir, como dice aquí la definición, conforme a la voluntad de Dios. Vale decir que si nosotros reflexionamos y vamos en oración, estamos haciendo meditación, una parte. Porque la meditación total se va a dar cuando esta reflexión y esta oración nos lleve a entender, pero también a aplicar la palabra de Dios. Si no, si esto no sucede, lo único que habremos hecho va a ser reflexionar sobre algo, llegar a una conclusión, pero que nada va a modificar. Pero dice que aquellos que lo hacen por completo, dice que entienden la palabra de Dios y la aplican en sus vidas, y de esta manera, dice, viven conforme a la voluntad de Dios. Y aquí también debemos detenernos en el fruto que da la meditación, que es hacer la voluntad de Dios. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos visto frente a la dura tarea en nuestra ingenuidad, en nuestra inmadurez espiritual, en nuestros comienzos en las cosas del Señor, esa dura tarea de saber si estamos viviendo dentro de la voluntad de Dios. Y muchas veces me he visto en mi juventud pidiendo que Dios me lo revele, ayunando para saber si estaba dentro de su voluntad, o pidiéndole a gente que ore por nosotros para que Dios nos dé señales y nos muestre si estamos o no dentro de su voluntad, o si estamos caminando según su voluntad. Y dejamos de lado esto tan simple y tan a la mano que tenemos, que es la reflexión y la oración para entender y aplicar su palabra. Porque este es el camino donde la palabra de Dios nos va a mostrar que estaremos haciendo su voluntad. La voluntad de Dios siempre va a ser aplicar su palabra. Y esto es algo que nosotros debemos entender. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cuáles son algunos beneficios de meditar en la palabra de Dios? Y si vamos a la palabra de Dios, allí en Josué, versículo muy conocido, capítulo 1, versículo 8, dice así la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué importante que acá la palabra de Dios dice, después de meditar, inmediatamente el paso siguiente, o el paso que culmina esta meditación, que dice, para que hagas todo lo que está en él. No dice para que conozcas, para que lo sepas, para que puedas enseñarle a los demás, sino para que hagas todo lo que está en él. Y haciendo todo lo que está en él, nos marca uno de los beneficios que tiene la meditación, y es que hará que prosperen nuestros caminos y que todos nos salga bien. Es lo que dice aquí en Josué, el capítulo 1 y el versículo 8. Y si
Vemos también Salmo 119, el versículo 59 dice así: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Y el 69 dice: contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Cuando uno empieza a considerar la palabra de Dios y a meditar en ella, lo que sucede en los verdaderos hijos de Dios es que volvemos nuestros pies hacia lo que dice la palabra de Dios, hacia sus testimonios. Lo que sucede es que nos hace recapacitar, más allá de que haya personas que nos estén haciendo daño, haya personas que nos estén persiguiendo, haya gente que nos desee el mal, nosotros siempre vamos a estar siguiendo la palabra de Dios, y esas cosas no nos van a mover. Y el Salmo 1, para buscar tan solo algunos ejemplos de esto que estamos hablando, de los beneficios de la palabra de Dios, el Salmo 1 dice lo siguiente. Si no, vamos desde el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué bueno que aquí la palabra de Dios dice que es bienaventurado aquella persona que la palabra de Dios es su deleite, y que en ella, como dice aquí, que en ella medita de día y de noche. Y da una imagen acá, dice: será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, y dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Habla de una imagen fuerte, es una imagen, es muy clara, ya que todo lo bueno que al árbol le va sucediendo, que crece, que está robusto, que tiene fruto en su tiempo, todo lo que le sucede al árbol no es por la genética del árbol, sino que es por donde el árbol está plantado, junto a corrientes de aguas que son la que los nutre, y que viene a ser en esta imagen la palabra de Dios. Si nosotros nos plantamos allí en la palabra de Dios, vamos a ver que esta imagen se cumple en nuestra vida. Vamos a ver que vamos a ser personas que vamos a estar como este árbol, bien, creciendo constantemente, dando fruto constantemente, y que nada nos va a impactar de forma tal que todo lo que debemos dar como hijos de Dios no se dé, sino que todo llegaremos a obtenerlo. La Biblia enseña que aquí lo que sucede en el árbol por estar plantado junto a esa agua es algo natural. No es algo sobrenatural. Sin embargo, nosotros cuando buscamos crecimiento, cuando buscamos dar fruto, cuando buscamos que nos sea bien todo lo que está alrededor nuestro, siempre estamos pidiendo algo sobrenatural, un milagro de parte de Dios, una puerta que abre el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre lo estamos buscando por caminos sobrenaturales, y acá la palabra de Dios dice que todo lo que le sucede a este árbol, que dice que seremos nosotros como ese árbol, es en tanto y en cuanto medita de día y de noche en la palabra de Dios, es en tanto y en cuanto se deleita en la palabra de Dios. No habla de cosas naturales, no habla de cosas sobrenaturales que le van a pasar al árbol. La persona que hace esto de la palabra de Dios en su vida, lo natural es esto: que crezca, que prospere, y que todo lo que hace prosperará, como dice aquí la palabra. Y vemos aquí que el Salmo 1 ofrece una buena oportunidad para aprender a meditar mejor. Y hay algunos pensamientos sobresalientes que recién estuvimos mencionando, y que aquí nos pide que enumeremos el estudio. Dice: ¿en qué sentido el cristiano es como un árbol? Bueno, en que está bien plantado en el Señor, que da su fruto a su tiempo, que no se va a secar y que en todo va a prosperar. Y también dice cuáles son las diferencias entre el varón sano y el hombre sin Dios en cuanto a sus hábitos, su estabilidad y su fruto. ¿Por qué hace acá el estudio esta referencia? Porque leímos el versículo 1, que dice: bienaventurado el que no se sentó en la mesa de esa gente.
Pero si después seguimos leyendo desde el versículo 4 hacia abajo, nos va a decir qué sucede en la vida de los malos, como aquí los identifica, de los que no se deleitan en la palabra de Dios, dice. No así los malos, versículo 4 del Salmo 1, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Fíjese la contraparte, ¿no?, de aquellos que no se deleitan en la ley del Señor, en la palabra del Señor. Personas que dice van a ser arrebatados como el tálamo, como viene un viento y se los lleva y desaparecen. Personas que dice aquí que su camino perecerá. O sea, no tienen un buen fin. Pero ojo que también acá dice, dentro de los que menciona como malos, dice, los malos no se levantarán en el juicio, pero también fíjese que dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y ahí tenemos que tener nosotros bien nuestra cabeza abierta. Las personas, más que vayan a una congregación, más que asistan a una iglesia, si no son de las que se deleitan en la ley de Jehová y persisten en el pecado, el fin es el mismo que el de los malos. O sea, no nos hace diferente ser asistentes de un lugar, o participar de reuniones de gente que lo hacen bien si nosotros no lo vamos a hacer bien. Y aquí, hablando un poco de la palabra de Dios, el estudio tiene un cuadrito que, bueno, por esta modalidad de estar haciéndolo a través de una cámara, no vamos a poder desarrollarlo, pero marca las diferentes partes en que la palabra de Dios está dividida, porque cada una de esas partes tiene un propósito en lo que Dios quiere revelarle al hombre en las distintas eras. Y uno ve que la Biblia se divide en el Antiguo Testamento, como marca aquí el cuadrito, en la ley, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Luego están los libros de historia, que son Jueces, Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Crónica, Esther, Nehemías y Esdras, Nehemías y Esther. Y después están los libros de poesía, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y otra sección para los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Ezequiel y Daniel, y los profetas menores. En el Nuevo Testamento tenemos los libros de historia, que son Mateo, Marco, Lucas y Juan, más Hechos, todas las cartas que son consideradas enseñanza, y el libro de profecía, que es Apocalipsis. Cada una de estas secciones en las que nosotros podemos hoy día dividir la palabra de Dios, en realidad Dios estaba queriendo manifestar al hombre, dar a conocer al hombre en las distintas etapas y de distintas formas. Pero toda la palabra de Dios tiene un mismo fin. Y en resumen de esto, tenemos que decir que Dios se ha comunicado con el hombre por medio de su palabra, la Biblia, por medio de las Escrituras. Podemos conocer mejor a Dios, entender sus deseos para nuestra vida y descubrir nuevas verdades acerca de cómo vivir para Él. Y esto es un punto que debemos hacer un pequeño alto. El hecho de que Dios haya querido manifestarse en nuestras vidas, comunicarnos su palabra, también tiene fines específicos. Y nosotros debemos entender esos fines específicos y tomar su palabra y vivir su palabra para esos fines específicos. Acá dice que lo hizo para que nosotros podamos entender sus deseos para nuestra vida y descubrir nuevas verdades acerca de cómo vivir para Él. De cómo vivir para Él.
una gran parte de cristianos, hermanos, viven equivocados al pensar que la Biblia es para que nosotros tengamos una mejor vida, una mejor manera de vivir, cuando en realidad es para vivir según Dios, y eso indudablemente me beneficiará y me hará tener una mejor vida. Pero el propósito por el cual yo incluyo la palabra de Dios en mi vida para que sea la única por la cual me voy a regir en todos mis actos, no es para yo tener una mejor vida, sino para vivir conforme a como Dios quiere que vivamos. Y eso indudablemente va a hacer que yo tenga una mejor vida. Se ha engañado a mucha gente diciéndole que la Biblia es para acceder a la alegría, la Biblia es para tener más prosperidad, para alcanzar el éxito, en fin. Se ha predicado un evangelio de muchas mentiras durante muchos años y mucha gente ha sido engañada. Eso es una gran realidad. Por eso es necesario que nosotros sepamos distinguir estas cosas. Hoy nosotros debemos entender que Dios, a través de su palabra, nos muestra sus deseos hacia nosotros y nos muestra nuevas verdades con el fin de que nosotros descubramos cómo podemos vivir para Él. Punto y aparte. Y esto es algo que nosotros no podemos dejar de lado. La Biblia, hermano, es la autoridad final en todos los asuntos de fe y conducta. No hay otra palabra. Dios quiere que permitamos que su palabra more abundantemente dentro de nosotros. Por consiguiente, es imprescindible entregarnos de lleno a este maravilloso privilegio. Ante la palabra de Dios, hermanos, algo que nosotros necesitamos entender hoy también, ante la palabra de Dios y su autoridad, deben desaparecer las apreciaciones, las formas y todas las experiencias que validan un actuar diferente a lo que dice la palabra de Dios. Para el Hijo de Dios, la palabra de Dios es la única opción a seguir. Punto y aparte. Como decía aquí, la Biblia es la autoridad final en todos los asuntos de fe y conducta. Y no hay objeción sobre eso. Para el verdadero Hijo de Dios no hay objeción sobre eso. El Hijo de Dios tiene como única opción la palabra de Dios, pero no para seguirla como un robot carente de raciocinio y de sentimiento, sino desde el entender este actuar nuestro de obediencia sin ningún tipo de problema y con total agrado, como esta obediencia como una respuesta correcta a una propuesta de amor de parte de Dios, ya que lo que Dios pide en su palabra no es para bienestar o provecho de Él, sino que es una forma más de entregarnos amor a través de esta guía preciosa que es su palabra. Esto es, hermano, lo que nosotros debemos entender a la hora de meditar la palabra de Dios. ¿Cuál es el fin? ¿Por qué nos la entregó? Y todos los beneficios que esto nos va a estar dando. La palabra de Dios, la Biblia, no es solamente nuestra autoridad. También estamos bajo la autoridad de ella. La meditación y la aplicación no solamente nos ayudarán a echar raíces en la Biblia, sino que permitirá también que la Biblia eche raíces en nosotros. Y de esta manera, hermanos, vamos a comprobar que nosotros ya no vamos a ser personas que saben la Biblia, personas que recitan la Biblia, personas que entienden la Biblia, sino que vamos a ser personas que a través de esa meditación y esa incorporación natural, nosotros vamos a hacer la Biblia manifestándose a una sociedad que necesita conocer más a Dios. Y creo que esto tenemos que tenerlo claro, porque es necesaria esta meditación tal y cual hoy aprendimos su definición y su aplicación. Amén. Así que, ¿qué les parece si oramos y terminamos este estudio del día de hoy? Papá, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que hoy nos has regalado, y gracias por este estudio maravilloso, Señor, que nos diste y que pudimos comprender los beneficios de meditar en tu palabra con el fin de aplicarla y así vivir
haciendo tu voluntad. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo siga trabajando en nosotros en cada área que haga falta para que esto sea una realidad en nuestra vida, podamos ver transformaciones en la misma y también tu nombre pueda ser glorificado. Te alabamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.